Buenos días, Arnold, ¿me escuchas? Buen día. Sí, doctor, lo escuchamos muy bien. Bueno, cualquier comunicación directa va a ser con el delegado, con Arnold, ¿ya? Si surge algún inconveniente en la conexión, ya me comunicará él, porque a veces esto no es 100%, digamos, seguro, ¿no? Por momentos se puede interrumpir, depende de la señal que tenemos. Bueno, antes de comenzar, quería hacer una breve introducción al curso, ¿no? Ustedes prácticamente ya están a punto de terminar la carrera. Y lo que les voy a rogar es un poco de seriedad en el tema de la asistencia, ¿no? Yo usualmente no estoy pasando lista, viendo quiénes están, no están, porque creo que ya es un tema personal, ¿no? O sea, estamos en la última fase de su preparación y tienen que tomar conciencia de eso, ¿no? Y es responsabilidad de cada uno el que puedan aprender y aprovechar, bueno, la experiencia que nosotros podemos transmitirle como profesores en base a lo que hemos pasado para que ustedes tengan un mejor aprendizaje. En ese sentido, voy a tratar de dar lo mejor de mí y lo demás ya depende de ustedes, ¿no? Eh, en esta mañana vamos a tener 4 teorías, ¿no? Y acá no nos vamos a ver hasta el próximo martes. Entonces, lo que les voy a pedir es que en la primera parte vamos a tocar los 2 primeros temas, ¿no? Que tienen que ver con lo que es morfología de la erección y fármaco del sistema reproductor. En la segunda parte vamos a ver lo que es infertilidad masculina y visión panorámica de la sexología clínica. Después de las 2 primeras teorías, vamos a dar un espacio para alguna pregunta de que los 2 primeros temas, finalmente los 2 temas subsiguientes. Entonces, vamos a dar inicio a la presentación. Denme un segundo. Bueno, vamos a comenzar. ¿Me escuchan, Arnold? Fuerte y Sí, claro, doctor. doctor. Listo, comenzamos. La erección es el resultado de una compleja interacción de eventos vasculares y neurológicos y las estructuras de la estructura que forman el pene. Y es el primer indicador y respuesta crucial de la excitación, ¿no? Que viene a ser la primera fase de la respuesta sexual masculina. Entonces, entendamos que este fenómeno tiene que ver con la vascularidad y el estado neurológico en que se encuentra la persona. Un hombre joven, mayormente como ustedes, que goce de buena salud, puede llegar a experimentar hasta 10 erecciones diarias. Sin embargo, la frecuencia e intensidad irán disminuyendo inexorablemente con los años. Durante la noche se van a producir erecciones espontáneas en una cantidad que usualmente van desde 1 a 5 erecciones,
y que pueden durar pues entre 15 y 40 minutos. Entonces, no pensemos que necesariamente la erección necesita un estímulo para producirse. A veces es inconsciente y se hace durante el sueño. Así que tener una erección no es necesariamente pensar de que la persona, en este caso el varón que lo experimenta, está pensando en imágenes o temas sexuales. La erección generalmente se divide en 3 fases o 3 periodos. El primero es el periodo de tumescencia, donde el pene aumenta de volumen y consistencia dependiendo del tipo de erección y la edad del paciente. Y el segundo es el periodo de rigidez, donde el pene adopta la mayor rigidez posible y la posición más adecuada para poder lograr una penetración. Luego de esto viene el periodo de tumescencia, donde el pene retorna a su estado inicial de flacidez. ¿Cuál es el mecanismo básico de la erección? Y esto quiero que lo entiendan bien porque en base a esto vamos a ver también después lo que es patología, ¿no? Entonces, el mecanismo de la erección, como les había dicho al principio, tiene que venir varios factores, ¿no? Principalmente neurales, endocrinos y paracrinos. Pero la característica principal de la erección, vamos a ver que tiene que ver con la relajación de la musculatura lisa de los espacios cavernosos o sinusales. O sea, a nivel microscópico en los cuerpos cavernosos hay unos espacios sinusales que tienen que ver o están circundados por musculatura lisa. Y la idea es que el pene se llene de sangre. Entonces, para que estos espacios se llenen de sangre, la musculatura lisa que está alrededor se tiene que relajar. Ese es el tema, ¿no? Y a su vez, esto se va a producir en respuesta a su estimulación por el óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador, ¿no? Por excelencia, el cual se convierte en el mediador endotelial principal de esta relajación muscular. Entonces, vamos a ver que se relaja el músculo liso a nivel de los espacios sinusales en los cuerpos cavernosos, pero esto se produce en respuesta al estímulo por una sustancia que es el óxido nítrico, que por el efecto que produce sobre estos vasos se dice que es vasodilatador y se convierte pues en el mediador endotelial principal de este fenómeno de relajación muscular lisa. La erección va a tener principalmente 2 componentes. El componente neurológico, que tiene que ver con el inicio y el mantenimiento, que va a estar regulado por las fibras nerviosas parasimpáticas, que salen de las raíces entre S2 a S4, actuando sobre las células endoteliales de los espacios lacunares y vasos sanguíneos. Entonces, entender de que el inicio, ¿no?, de este fenómeno tiene que ver con el sistema parasimpático. Y a nivel del estímulo de células endoteliales en espacios lacunares y vasos sanguíneos dentro del cuerpo cavernoso. Y el componente vascular, que principalmente es el que aumenta el flujo de sangre arterial hacia el pene, lo cual le da al pene la turgencia que adquiere durante la erección. Y disminuye a su vez el flujo venoso de retorno, ¿no? De tal manera que la sangre que entra no salga fácilmente, de tal manera que el pene mantenga la turgencia y no se vuelva flácido. Esos 2 fenómenos se tienen que dar en forma simultánea, ¿no? Por eso, entonces es importante entender cómo funciona este componente vascular. También es necesario saber cómo es la irrigación del pene. Entonces, en lo que se refiere al sistema arterial del pene, en la mayoría de los hombres, la vascularización peneana proviene de la arteria pudenda interna, que viene a ser una rama de la arteria ilíaca interna. Una vez allí, esta arteria pudenda interna se denomina arteria peniana común, que es un fragmento muy pequeño realmente, porque de ahí se va a subdividir en sus 3 ramas terminales, que son las que realmente hay que tratar de recordar. Entonces, esta arteria pudenda interna que se transforma, que cambia el nombre, arteria peniana común, en ese momento se divide en 3 ramas, ¿no? Una rama bulbouretral, una rama dorsal del pene y una arteria cavernosa o media del pene. Usualmente estas arterias son bilaterales, ¿no?, porque van a cada lado de los cuerpos cavernosos. Entonces, esta arteria bulbouretral es la primera rama en aparecer y perfora la fascia de Buck para entrar en el músculo bulbo esponjoso y da lugar a ramas anteriores para los cuerpos cavernosos y posteriores para el bulbo. Luego tenemos la arteria dorsal del pene,
que se dirige al glande por el dorso del pene, ubicándose por debajo de la fascia de Buck, que está situada por fuera, ¿no? Vamos a ver antes de esto, entender que la fascia de Buck empaqueta los cuerpos cavernosos, ¿no? Por eso es importante notar de que esta arteria dorsal, para dirigirse, digamos, al glande por el dorso del pene, se debe ubicar por debajo de esta fascia que está situada por fuera, a los lados de la vena dorsal profunda que va al medio en la cara dorsal, que es ubicación central, ¿no? Esta se irriga el glande, la corona del glande y el prepucio. Y finalmente se van a formar las arterias o las ramas cavernosas o medias del pene. Estas son las que penetran ya dentro de los cuerpos cavernosos y desprenden a lo largo de su recorrido ramas espiriladas o helicinas o helicoidales, ¿no? Que son las llamadas arterias de Müller. Y estas se van a abrir directamente en los espacios cavernosos sin formar capilares. Es una peculiaridad que tiene estos vasos. Entonces recordar, sistema arterial del pene, arteria pudenda interna, arteria peniana común y ramas, bulbo uretral, dorsal del pene y cavernoso media del pene. Ahí tenemos la imagen como para poder tener la cosa más clara. Entonces acá vemos esta pudenda, voy a activar el cursor un rato. Esta pudenda que se convierte en peniana común, les dije, la primera rama, la arteria vulvar, luego le va a dar la arteria dorsal del pene y finalmente la arteria cavernosa. Acá lo mismo, la misma distribución, ¿no? Estas ramas generalmente son bilaterales porque van a ambos cuerpos, miren acá, ¿no? Esa sería la arteria dorsal del lado izquierdo y esta es la arteria dorsal del lado derecho, ¿no? Algo que es importante recordar es que la fascia de Buck es una estructura rígida, ¿no? Una fascia como una fascia poneurótica que va a empaquetar a los cuerpos cavernosos y esponjosos del pene, ¿no? Entonces, acá en la imagen podemos ver la fascia de Buck, ¿no? Y entender que por debajo de la fascia de Buck está este paquete, ¿no? Este paquete vasculo nervioso que está aquí, que es importante que lo entiendan, y por encima de la fascia está lo que es las venas dorsales superficiales, ¿no? Que no tienen la relevancia que tienen estos vasos profundos. Entonces, en este paquete vasculo nervioso hay que entender la distribución, ¿no? Al medio, al centro está la vena dorsal profunda, en la cara dorsal del pene. A los costados, las arterias dorsales, tanto la del lado derecho como la del lado izquierdo, y más afuera, los nervios, ¿no? El nervio dorsal del lado derecho y el nervio dorsal del lado izquierdo. Entonces se hace un paquete vasculo nervioso donde la vena es central, las arterias, digamos, laterales y los nervios más al extremo. Entonces es importante porque a veces cuando hay que hacer procedimientos de tipo quirúrgico, sobre todo cuando hay que administrar anestesia, digamos, local para poder hacer algunos procedimientos en el pene, hay que, digamos, inyectar un anestésico local como la lidocaína, por el 2%, y tiene que ser a la altura del nervio dorsal. Entonces siempre hay que recordar la anatomía, que más o menos la zona de inyección va a ser de la parte central del dorso del pene, más o menos a medio centímetro, ¿no? De la parte media donde supuestamente vamos a estar inyectando el anestésico con los nervios dorsales, ¿no? Que son los que hay que inhabilitar. Con respecto a la inervación peniana propiamente dicha, ¿no? Hay que entender que hay los nervios llamados pudendos y los nervios cavernosos. Estos nervios pudendos tienen que ver con el sistema nervioso somático y los nervios cavernosos como el sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso somático, que se transforma en nervios dorsales del pene, brindan inervación somática, motora y sensitiva, ¿no? Que también pueden llevar fibras simpáticas y sensoriales. Y los nervios cavernosos, ¿no? Que nacen del plexo nervioso prostático, acá en la imagen ven, alrededor de la próstata nace este plexo, que resulta de una combinación pues, de fibras aferentes parasimpáticas y simpáticas, y van a terminar a nivel de las anastomosis arteriovenosas y en las arterias helicinas, ¿no? Y el músculo liso trabecular de los cuerpos eréctiles, ¿no?
Todo esto va enfocado a entender cómo se produce la erección. Entonces vamos a ver acá que hay una innervación que es autonómica y hay otra innervación que es de tipo somática, ¿no? Entonces, lo somático tiene que ver más con la sensibilidad y el movimiento del pene, mientras que lo autónomo es el que tiene que ver fundamentalmente con la erección. Entonces vamos a ver que para que la erección se produzca, tiene que estimularse el sistema nervioso parasimpático, lo que le da la tumescencia o rigidez en una erección. Y lo contrario, para la erección termine, se tiene que activar el sistema simpático que lleva a la detumescencia o flacidez, ¿no? La hemodinámica de la erección es importante conocerla porque nos va a explicar cómo funciona este proceso. Al producirse, pues, habíamos dicho, la vasodilatación de las arterias cavernosas y helicoidales, aumentará a su vez el volumen de sangre que llegue a los espacios lacunares o sinusales, como consecuencia, pues, de la relajación, habíamos dicho, de la musculatura lisa de estos espacios. El llenado de los espacios lacunares va a causar compresión a nivel de las venas que están en el plexo subalbugíneo de los cuerpos cavernosos del pene. Al ser el flujo de sangre arterial que ingresa mayor que el que egresa por el sistema de drenaje venoso, dará como resultado el aumento progresivo del volumen y la presión en estos cuerpos cavernosos, le va a dar la turgencia. Y la presión dentro del cuerpo cavernoso se va a incrementar y se estabiliza a un nivel próximo, se dice, al de la presión arterial sistólica. A ese nivel llega la presión, a este nivel en el pene. Lo que determina finalmente, la tumescencia o la rigidez máxima del pene para que se pueda producir una erección satisfactoria. Vamos a ver, como habíamos dicho, que la estimulación parasimpática favorece la relajación de la musculatura lisa y estos espacios lacunares se van a llenar de sangre, ¿no? Lo cual va a tener mucha relación con la relajación de la musculatura lisa a nivel vascular. Las arterias llamadas helicinas, ¿no?, son las que se encuentran dentro del cuerpo cavernoso y son ramas de la arteria cavernosa. Entonces, a su entrada a los cuerpos cavernosos, las arterias se dividen en ramas que están sustentadas y envueltas por trabéculas de los cuerpos cavernosos, ¿no? Entonces, estas ramas se abren directamente a los espacios lacunares o cavernosos y otras adoptan una apariencia helicoidal, ¿no?, y forman vasos intrincados y algo dilatados, ¿no? Entonces, esta es la forma como se distribuyen, cómo se van a ir dividiendo estas arterias helicinas dentro de los cuerpos cavernosos, que finalmente tienen que ver con el llenado de los espacios cavernosos lacunares. Entonces, para que se produzca la erección propiamente dicha, bajo la estimulación parasimpática, ¿no?, estos espacios sinusales van a aumentar de presión. Hemos dicho que la presión se iguala a la presión arterial sistólica, de tal manera que al hacer este fenómeno, mire, va a ocluir estas venas que son las que producen el drenaje del pene. De tal manera que esto va a mantener lo que es la rigidez de la erección. Entonces vamos a ver que existe un plexo venoso subalbugíneo a este nivel que drena venas circunflejas, ¿no? O sea, estas se van a ver un poco colapsadas mientras dura el fenómeno de turgencia del pene. Finalmente, el mecanismo fisiológico responsable de la erección se va a producir a nivel ya, digamos, a nivel microvascular por la liberación de óxido nítrico. El óxido nítrico, que lo vemos acá, por parte del endotelio de los cuerpos cavernosos durante la estimulación sexual, ¿no? Entonces, esta sustancia, óxido nítrico, se considera un potente vasodilatador que tiene la función de activar a la guanilato ciclasa a este nivel para la síntesis del mediador intracelular crucial, que es el GMP cíclico, ¿no?, o guanosine monofosfato cíclico. De este mediador dependerá, pues, la relajación final del músculo liso
de los cuerpos cavernosos, permitiendo así la afluencia de sangre y el llenado de los mismos. Entonces, repito, óxido nítrico estimula al GMP, al GTP, para que se produzca el GMP cíclico, ¿no? Y pueda finalmente causar la relajación del músculo liso y por tanto el llenado de sangre de los mismos. Yendo ya más profundamente, veremos que esta relajación del músculo liso, los cuerpos cavernosos, va a favorecer la erección. Entonces vemos acá, ¿no?, la formación de GMP a GMP cíclico, el óxido nítrico, que va a actuar acá a nivel de esta enzima guanilato ciclasa, y produce la relajación del músculo liso y esto favorece la erección del pene, ¿no? Ahora, este fenómeno, pues obviamente no es permanente, ¿no? Este fenómeno dura un periodo de minutos. Entonces, finalmente, vamos a ver que la relajación del músculo liso, los cuerpos cavernosos, debe terminar en el momento, para lo cual va a intervenir ya otra enzima, que es la fosfodiesterasa de tipo 5. Esta fosfodiesterasa de tipo 5 va a degradar finalmente al GMP y por lo tanto va a restablecer la contracción de la musculatura lisa de los huesos y sinusoides cavernosos, lo cual disminuye pues el flujo de sangre al pene, dando como resultado el retorno a su estado inicial de flacidez. Entonces recordar, ¿no?, a la fosfodiesterasa 5, ¿no?, que es la que va a degradar, ¿no?, al GMP cíclico. Entonces, este es el que produce la relajación y la fosfodiesterasa tipo 5 lo va a degradar, de tal manera que va a contrarrestar la vasodilatación para que nuevamente comience a contraerse la fibra muscular y finalmente termine llenado de sangre en estos espacios. Ahora, ¿para qué entender este principio, no? Entender este principio, digamos, de tipo bioquímico, es para entender la acción de algunos fármacos o medicamentos que se dan con el propósito de mejorar la erección en personas, sobre todo, que sufran de falta de erección. Y ese fue el boom, ¿no?, el boom a nivel de los años, la década de los 90 al 2000, con el citrato de sildenafilo. Entonces, este citrato de sildenafilo que se descubrió por Pfizer es un inhibidor potente y selectivo de la fosfodiesterasa de tipo 5. O sea, es decir, si nosotros vamos a inhibir a esta enzima, dijimos que esta enzima degradaba el GMP cíclico, por lo cual al evitar la degradación del GMP cíclico, sostendrá por un tiempo más el efecto relajante vasodilatador del óxido nítrico y por ende favorecerá la duración de la erección del pene. Por eso que se usa el famoso Viagra, que tiene fundamentalmente sildenafilo, como un inhibidor de la fosfodiesterasa de tipo 5, favoreciendo la erección en pacientes que tienen problemas de este tipo. Ahora, existen tres tipos o tres formas de erección, ¿no?, en función al nivel de organización del sistema central involucrado y los neurotransmisores que están encargados de convertir estos estímulos en diferentes estados del tono muscular liso del cuerpo cavernoso. Vamos a ver una erección psicógena, una erección reflexógena y una erección de tipo nocturno central. La psicógena no es necesario que haya un contacto, mientras que la reflexógena sí tiene que haber un contacto de estimulación directa sobre los órganos genitales. Las erecciones psicógenas son desencadenadas por impulsos neuronales que se originan en los ganglios central, corteza y sistema límbico subcortical periférico. Las imágenes sexuales pueden originarse en respuesta a estímulos eróticos, que pueden ser visuales o auditivos, o a través también de la fantasía. La entrada sensual percibida centralmente se transmite por señales neuronales a un centro neuronal de la médula espinal, que se encuentra generalmente a nivel de T1 o D1, o D11, perdón, T11 hasta L2, ¿no?, que es el centro de la erección tóracolumbar, ¿no? Entonces, esa es la zona o sección de la médula espinal donde se va a producir este proceso, y obviamente a este nivel pues, se perciben estas señales, ¿no? A partir de ahí, los impulsos neuronales fluyen hacia el lecho vascular pélvico, favoreciendo la erección a través de todo el sistema que hemos revisado previamente. Entonces, son las erecciones de tipo sí
psicógenas, donde las imágenes sexuales no tienen que ver un favor, corren un papel importante como estímulos eróticos visuales o auditivos. La segunda forma de erección es la erección refleja, ¿no? Esta se crea mediante un estímulo táctil, o sea, en el pene o el área genital que activa un arco reflejo, ¿no? Acá son raíces sacras que se originan a nivel de S2 a S4, a diferencia del anterior, y que es el centro de la erección sacra, ¿no? El anterior era toda columbar. Las erecciones psicógenas son más comunes, o sea, la anterior, eh, durante la adolescencia y la juventud del varón, mientras que la erección refleja ya predomina realmente en hombres ya maduros, ¿no? Que ya no tanto se van a estimular viendo imágenes, sino más por el estímulo táctil. Y finalmente vamos a comentar sobre las erecciones nocturnas que son de tipo no sexuales, ¿no? Son de origen mesencefálico y ocurren de manera espontánea y sin estimulación. No, esta actividad eréctil nocturna puede pasar desapercibida por los hombres que duermen, aunque la mayoría de los hombres notarán una erección cuando amanecen y se desvanecen después de miccionar, usualmente. Las erecciones nocturnas ocurren solo durante el sueño de movimiento ocular rápido REM, ¿no? Pues son de origen mesencefálico y se produce pues en cualquier varón, ¿no? Durante el sueño y del cual no es consciente de eso, ¿no? ¿Cuál es el papel de los andrógenos en la sexualidad de un varón? Vamos a ver que existe una relación entre los niveles androgénicos y la declinación sexual, que está relacionada con la edad, que es sumamente compleja, ya que la sexualidad en el varón añoso está afectada por muchos factores que incluyen la disminución fisiológica de los niveles hormonales, en este caso la testosterona, factores psicosociales y enfermedades orgánicas que son frecuentes a esta edad, ¿no? Problemas neurológicos, vasculares, todos estos van a ir en desmedro de la erección. La actividad sexual puede incrementar los niveles de testosterona, ¿no? Así como la disfunción eréctil puede desencadenar disminución de los niveles de andrógenos séricos. Es decir, en la persona o en el varón que tiene más actividad sexual, los niveles de estrés se van a incrementar, mientras en el cual ya no lo tiene por algún problema de falta de erección, al contrario, los va a disminuir, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la práctica de su sexualidad para ver el nivel de estimulación hormonal que puede alcanzar. Normalmente, durante el envejecimiento se van a producir muchos cambios a nivel de erección. Esto hay que entenderlo porque generalmente muchos pacientes van a la consulta y generalmente son pacientes de la tercera edad que ya tienen problemas de erección. Entonces, a veces hay que explicarles, ¿no? No que se resignen a no tener erecciones y no tener actividad sexual, sino que entiendan que va a haber cambios que se producen por el mismo envejecimiento. Por ejemplo, se tarda más en alcanzar la erección, se requiere un mayor estímulo para lograr una igual respuesta, ¿no? La erección completa ya no es tan firme como cuando era joven, y la necesidad de eyacular pues, no es tan imprescindible como en los jóvenes, y en ocasiones no se desea llegar al orgasmo. La potencia de la eyaculación no es tan pronunciada y se expulsa una menor cantidad de semen también. El deseo y la frecuencia masturbatoria pueden disminuir totalmente y el periodo refractario aumenta con la edad, ¿no? O sea, una vez que ya tiene una eyaculación, ya probablemente sea la última del día, ya no va a tener otra más, a diferencia de un joven. Entonces, les he dado un pantallazo de lo que es el tema de la erección, cuál es el mecanismo fisiopatológico y qué tipo de erección hay, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y bueno, ¿me escuchan, Arno? Sí, sí se escucha, doctor. Ya, entonces vamos a pasar al segundo tema y ahí hemos un break para hacer alguna pregunta, ¿ya? Pero vamos a dejar de presentar esto para hacer la otra presentación. Bueno, se ve la imagen, Arno.
Sí, doctor. Yo le voy a enviar a su delegado no el resumen, la copia de la clase tal cual en PDF para que él ya lo pueda, digamos, compartir con todos los alumnos y tengan todo el material ahí para que lo puedan revisar para el momento de que puedan rendir su examen. Así que de eso no se preocupen. Entonces voy ahorita con la segunda parte y haremos un break que tiene que ver con fármacos y sistema reproductor. Entonces, ya habíamos explicado un poco sobre el tema de la erección y ahora quiero comentar algo muy breve sobre lo que es la fisiología de la eyaculación, ¿no? En la eyaculación está comprometida el área preóptica medial y el núcleo paraventricular. Estos forman parte del hipotálamo e intervienen en la respuesta sexual del varón. Ambas van a enviar proyecciones eferentes al núcleo serotoninérgico paragigantocelular que se encuentra ya en el tronco encefálico. Y estas proyecciones serotoninérgicas en este núcleo ejercen una inhibición tónica de la eyaculación por vía del núcleo motor lumbosacro, ¿no? En la médula espinal. Entonces, esto normalmente está en un estado de inhibición que se va a activar para que se produzca la eyaculación. Existe a nivel neuronal lo que se conoce como los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Habíamos dicho que la serotonina, en la diapo anterior, tiene que ver con el tema de la inhibición de la eyaculación. Entonces, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina aumentan los niveles de serotonina en el espacio sináptico, ¿cierto? Entonces, estos de acá van a favorecer que haya un retardo en la eyaculación, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces, mientras haya más serotonina en el espacio sináptico, se puede retardar la eyaculación. Entonces, todos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina generalmente tienen que ver con medicamentos de tipo antidepresivo, ¿no? Que se recetan con más frecuencia en estados de depresión, como el citalopram, el escitalopram, la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina o la dapoxetina, ¿no? Entonces, estos que a su vez actúan como antidepresivos, también van a inhibir la recaptación de serotonina y por ende van a producir un retardo en la eyaculación. ¿Y por qué hacemos esto? Porque hay patologías o pacientes que son llamados eyaculadores precoces, ¿no? O sea, la idea es que la eyaculación pues forme parte después de una erección más o menos promedio para que su pareja sexual pueda llegar al orgasmo, ¿no? Pero ¿qué pasa si la eyaculación es muy rápida? Los eyaculadores precoces antes de minutos ya están eyaculando. Toda esa pareja sexual de esta persona no se va a satisfacer, no va a llegar al orgasmo, la mujer, que demora un poco más que el varón. Entonces, en esos casos, por ejemplo, este fármaco, estos inhibidores selectivos de la serotonina serían útiles, ¿no? Para retardar la eyaculación. Entonces, justo lo que le decía, en la eyaculación precoz se refiere a un problema persistente recurrente en respuesta a una estimulación sexual mínima, el paciente está eyaculando. Generalmente antes, durante o poco tiempo después de la penetración y sobre todo mucho, mucho antes de lo que la persona lo desea, no lo puede controlar. Entonces, habíamos dicho que la dapoxetina, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina, se comporta como un inhibidor, ¿no? De la serotonina y va a incrementar, por tanto, los efectos de la serotonina y va a retardar el momento de la eyaculación. Por eso algunos le han llamado coloquialmente la pastilla de los 4 minutos, ¿no? Para un eyaculador precoz que antes del minuto está eyaculando 4 minutos, pues un montón de tiempo, ¿no? Que le puede dar tiempo que puede estimular bien a su pareja. ¿Cómo se usa esta dapoxetina? Viene generalmente en cápsulas de 30 miligramos, administrado 1 a 3 horas antes de la actividad sexual programada,
y se recomienda pues no administrar más de un comprimido diario. Si esta dosis fuera insuficiente para controlar la eyaculación, se podría estudiar con la posibilidad de aumentar la dosis a 60 miligramos. El aumento de la dosis pues, no debería realizarse en pacientes que hayan experimentado hipotensión ortostática, ¿no? Que es un efecto secundario, digamos, frecuente de la dapoxetina, ¿no? Que si aumentamos la dosis podría ser un problema más severo para ese paciente que usa la dapoxetina. Aparte de la eyaculación precoz que acabamos de ver, vamos a hablar ahora algo de lo que hemos visto que es la disfunción eréctil. Entonces, una eréctil o impotencia, que es la incapacidad repetida de lograr mantener una erección lo suficientemente firme como para tener una relación sexual satisfactoria, ¿no? Tal es así que los fármacos utilizados para contrarrestar la disfunción eréctil buscan reemplazar sustancias que pueden estar deficitarias o simplemente administrar fármacos que eviten la acción de algún factor contrarregulador que se oponga a sostener una buena erección, ¿no? O sea, hay varios, dentro del mecanismo de erección hay varias fases en las cuales se puede actuar con estos medicamentos, ¿no? Eso es lo que trata de decir la diapositiva. Pero para eso, obviamente, hay que tener claro lo que acabamos de ver en la clase anterior, cómo funciona pues el tema de la erección, ¿no? Ya les habíamos dicho, bueno, y volvemos a repetir, que el óxido nítrico es un potente vasodilatador que actúa sobre el GTP, ¿no? A través de la guanilato ciclasa para convertirlo en GMP cíclico, que es finalmente el vasodilatador del músculo liso que produce la erección. Y eso a su vez va a producir el llenado de los cuerpos cavernosos, favoreciendo la erección de esa persona. Y habíamos dicho que había fármacos, ¿no? Que inhibían una enzima como la fosfodiesterasa 5 que tiene la función de degradar al GMP cíclico y pasarlo a GMP, con lo cual se estaría interrumpiendo la vasodilatación y estaría evitando la relajación del músculo liso para que vuelva a contraerse y por tanto el vaso se comienza a vaciar. Y dijimos que la fosfodiesterasa 5 producía esta acción, por ello es que se utilizaban algunos fármacos que inhibían a esta enzima para que este efecto del GMP cíclico, que era vasodilatador, se prolongue más, ¿no? Entonces habíamos hablado del citrato sildenafilo que tenía esta función. Justamente de ese vamos a hablar, que es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 5, que es una enzima pues, que actúa específicamente ganando el guanacín monofosfato cíclico, GMP cíclico, y esta fosfodiesterasa de tipo 5 es la responsable de degradar el GMP cíclico, lo cual reduce pues sus niveles, su concentración en el cuerpo cavernoso. Entonces, al inhibir esta enzima, vamos a mantener estable los niveles del GMP cíclico y por lo tanto la acción sostenida relajante del óxido nítrico, de tal manera que la erección se va a favorecer. Pero es importante saber que este sildenafilo es 4.000 veces más activo sobre la fosfodiesterasa tipo 5 que sobre la fosfodiesterasa de tipo 3. O sea, no solamente es exclusivo y actúa sobre la fosfodiesterasa de tipo 5, sino sobre la de tipo 3. Y esto es importante porque la fosfodiesterasa de tipo 3 está implicada en el control de la contractilidad cardíaca, ¿no? Por eso que una contraindicación para dar el sildenafilo a pacientes que tienen problemas cardíacos. Porque, si bien es cierto, actúa principalmente en la tipo 5, pero también tendrá una acción residual sobre la tipo 3, lo cual le va a dar problemas al paciente que tiene problema de contractilidad cardíaca, ¿no? Por eso que es una contraindicación, es un efecto secundario que no se desea. ¿Qué es lo que se recomienda? Normalmente se recomienda tomar 50 miligramos una hora antes de la actividad sexual programada. Y en base a la eficacia y la tolerancia, la dosis puede aumentar a 100 unidades 25, ¿no? Eso ya depende de cada paciente cómo responde. Y la dosis máxima recomendada es 100 miligramos, no más. Entonces, y normalmente debe usar una vez en 24 horas nada más. Las contraindicaciones del sildenafilo tienen que ver con lo que hemos visto anteriormente. O sea, no se da en pacientes que tienen enfermedades anatómicas del pene, pacientes que sufren de úlcera péptica, efectos de coagulación, cuando haya falla cardíaca, hiper e hipotensión, arritmias, infarto o el miocardio, contraindicado,
enfermedad hepática o cirrosis, leucemia, trombocitopenia, enfermedad de la función renal, o una hipersensibilidad al medicamento o uno de sus componentes, ¿no? Pero principalmente la contraindicación que no deben olvidar es en pacientes con falla cardíaca, hipotensión, arritmias y sobre todo que han tenido antecedentes de infarto o el miocardio. ¿Qué interacciones tiene este medicamento? Puede interactuar con drogas antihipertensivas, potenciando la hipotensión que producen. Puede interactuar con inhibidores de la enzima hepática, como P450, aumenta la concentración en la sangre. Por ejemplo, pacientes que están tomando ketoconazol, que es un antibicótico, y principalmente en pacientes que usan nitratos, nitroglicerina. Estos pacientes que son cardíacos, que usan estos medicamentos y que produce hipotensión, más el nitrado de osorbi, esto se va a potenciar terriblemente que puede producir una falla cardíaca. También hay inductores de enzima hepática de citocromo P450, ¿no? Disminuye la contracción de la sangre, como la rifampicina es un ejemplo de esto, ¿no? Y siempre preguntar si el paciente no está usando isosorbide, ¿no? Ahora, se han descubierto varias variantes de este fármaco, de los inhibidores de la fosfodiesterasa. Después del sildenafilo, apareció el tadalafilo y el vardenafilo. La diferencia, bueno, entre estos es de que usualmente el sildenafilo, el efecto puede durar hasta 4 o 5 horas máximo, después de haber administrado, mientras que el tadalafilo te puede durar 36 horas, ¿no? O sea, un día y medio. Por eso que algunos lo conocen como la pastilla del fin de semana. Entonces basta que tomes un medicamento en la noche y te dura hasta el día siguiente, hasta la noche. Pero que dura 36 horas, con 20 miligramos. Sobre esto, les van a preguntar, ¿no? Hay un examen que se da a nivel de España para hacer especialidad en Europa, que es el MIR, ¿no? Y en el 2006 preguntaron sobre esto. Decía la pregunta 108, paciente de 63 años en tratamiento a demanda con citrato de sildenafilo, presentar disfunción eréctil de años de evolución. Señale cuál de los siguientes fármacos no asociaría en ningún caso a su tratamiento. ¿Cuáles son? Veas quién me dice cuál sería la respuesta correcta. Un mononitrato de isosorbide, doctor. Exactamente, ¿no? Entonces se ve que están atentos. Luego hablaremos de otro fármaco, que es el hidrocloruro de apomorfina, conocido como Uprima. Este hidrocloruro de apomorfina es un agonista dopaminérgico con afinidad por el receptor D2 de la dopamina, que actúa sobre el cerebro. ¿Y qué va a hacer ahí? Va a poder amplificar la señal nerviosa que aumenta el flujo sanguíneo en el órgano sexual, en el pene, gracias al cual se produce la erección. Para que sea eficaz, requiere estimulación sexual y su administración se realiza vía sublingual aproximadamente unos 20 minutos antes de la realización del acto sexual. ¿Cuál es la ventaja del hidrocloruro de apomorfina? Que tiene la ventaja de poder ser usado en pacientes cardíacos que consumen nitratos, que no podrían utilizar inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, sildenafilo, que está contraindicado. O sea, en esos pacientes que no pueden usar el sildenafilo por la contraindicación obvia de su problema, estos pacientes cardíacos podrían usar esta apomorfina y evitar los problemas de hipotensión severos que les pueda producir el sildenafilo. También tenemos otro producto que es el alprostadil, que ya se administra, pero como una inyección intracavernosa, ¿no? Este es un poco traumático. El más conocido es el Caberjet, y su mecanismo de acción es inhibe la actividad alfa-1 adrenérgica, que es una acción vasoconstrictora sobre el tejido del pene, y produce un efecto relajante sobre el músculo liso cavernoso. Como digo, la dificultad está en que se tiene que administrar por vía de inyectables, tiene que ser intracavernosa, ¿no? Con lo traumático que puede ser, y produce una acción vasoconstrictora, o inhibe, perdón, la acción vasoconstrictora alfa-1 adrenérgica,
produciendo pues una relajación del músculo liso directo, ¿no? No lo administra en el cuerpo cavernoso. Estamos entonces viendo acá cómo se administra la Prostadil, ¿no? Miren, inyección intracavernosa. Se inicia dirección, una eficacia del 60-80%, pero implica tener que aprender la técnica de aplicación y los efectos adversos que puede producir es lo contrario a la falta de erección, el priapismo, que es una erección muy prolongada y dolorosa, y el dolor del pene, ¿no? Para tratar de disminuir estas contraindicaciones y este trauma, también se ha eh, presentado como una crema, un gel para instilación endouretral, ¿no? Obviamente la eficacia va a ser más baja que en la inyección, casi un 30-40%, pero es menos invasivo y traumático la inyección, pero igual va a producir después dolor en el pene, ¿no? Después existen ya otros elementos un poco más complejos, que son los dispositivos de constricción al vacío, que son bandas de constricción que se usan durante 30 minutos, que pueden producir cambio en el color y temperatura del pene, reducir la sensibilidad, incluso dolor cuando el paciente eyacula, ¿no? Ya son métodos un poco más traumáticos. Y finalmente, cuando todo esto falla y el paciente persiste y desea, ¿no?, tener una erección, aunque sea artificial, ya hablamos de las prótesis, ¿no? La cirugía protésica peniana. Hay tipos de prótesis semirrígidas, hay otras que son inflables, un poco más manejables. De todo esto hay, ¿no? Pero ya son variantes o alternativas ya que necesitan una cirugía específica. También el MIR preguntaron en el 2007 sobre este tema. La pregunta 106 decía, un varón de 68 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial e infarto agudo de miocardio, en tratamiento con mononitrato de isosorbide, consulta por cuadro de disfunción eréctil de 2 años de evolución. ¿Cuál de las siguientes actitudes terapéuticas estaría contraindicada? O sea, ¿qué es lo que no debemos hacer? A ver, lean las alternativas. ¿Cuál les parece la respuesta correcta? Se trata de sindofamilo. ¿Cuál dijiste? La 3. Claro, la La 3. 3. Exactamente. Muy bien, se ve que están atentos. Y finalmente vamos a tocar la disfunción eréctil de causa hormonal, ¿no? O sea, en los pacientes con disfunción eréctil de causa hormonal existe por una deficiencia de la testosterona, ¿no? Y esto va relacionado con el descenso del deseo sexual. Y estos pacientes responden muy bien a un tratamiento de sustitución con esta hormona. Actualmente en pacientes con déficit de testosterona, en parche o en forma de inyección. Y te padece el síndrome de déficit de testosterona, ¿no? Y es una patología que antes se asociaba a la edad, pero que ahora se puede tratar, ¿no?, para evitar que también provoque otros problemas físicos. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de déficit de testosterona? Durante Doctor, se fue aparecer la señal y no lo hemos escuchado. No sé si podría volver a repetir la anterior parte. No, para pero me molestar. escuchan ahora. Sí, Sí, ahora doctor. Básicamente lo dejamos de escuchar unos 10 segundos o 15 segundos que mencionó, creo que el cuadro inferior que está de color verde. Bueno, para remarcar el tema era que le decía que eso es una patología que se presenta después de los 40 años, ¿no? Gente joven, ¿no? Tengo un 10% de pacientes que presentan una deficiencia de la testosterona que se manifiesta pues como una disminución en el deseo sexual. Antes, como digo, esta enfermedad se asociaba a la edad, pero ahora se ha visto que tiene o se puede tratar para evitar que provoque otros problemas, no solamente a nivel de deseo sexual, sino físico, ¿no? Porque la testosterona tiene una acción integral sobre el paciente, no solo actúa sobre el deseo sexual.
Durante el examen físico se examina el vello del cuerpo, el tamaño de las glándulas mamarias, y el pene, el tamaño y la consistencia de los testículos y el escroto. Se deberá hacer un análisis de sangre para comprobar si su nivel de testosterona está bajo. El nivel normal generalmente es de 300 a 1000 nanogramos por decilitro. Y para hacer un diagnóstico adecuado de testosterona, tiene que ser tomada la muestra, recuerden esto, a primeras horas de la mañana, entre las 7 y 10 de la mañana. Porque la secreción de testosterona tiene un efecto, tiene un ciclo circadiano, ¿no? Que hay que entender, que es principalmente de producción matinal. Entonces, siempre tomar en cuenta este detalle, porque a veces uno le manda la orden y por decir va al laboratorio que consigue, le toman a las 6 de la tarde. Entonces, eso nos va a traer una baja de testosterona que no es porque esté, digamos, con déficit, sino porque no le han tomado en el momento adecuado, ¿no? Entonces, siempre tomar en cuenta este detalle cuando uno pide dosaje de testosterona. Cuando ya se compruebe esta deficiencia, entonces acá tenemos que apelar a la terapia de restitución de testosterona, que va a mejorar el estímulo, el interés sexual, las erecciones y el crecimiento del vello corporal. Mejora el estado anímico del paciente, aumenta el nivel de energía y la densidad de los huesos y la masa muscular, ¿no? Por eso que muchos que se dedican al fisiculturismo se administran dosis exógenas de testosterona con el fin de mejorar su masa muscular, ¿no? Porque tiene un efecto a ese nivel. Sin embargo, hay diversos métodos para sustituir la testosterona, ¿no? Hay uno a través del uso de geles o parches que se ponen a nivel de la piel, otros de manera inyectable, otros toman tabletas que se adhieren a la encía, ¿no? En fin, y otra serie de formas de administración que se puede ver para administrar la testosterona, ¿no? Entonces, recordar que este síndrome de testosterona está muy relacionado al síndrome metabólico, ¿no? Que es muy frecuente en hombres ya mayores. Entonces, existe una relación entre el síndrome de testosterona y el síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Voy a hacer un refuerzo para que entiendan la relación. Es una enfermedad muy prevalente y se define como la presencia de que vamos a ver obesidad central, es decir, un exceso de grasa en la zona abdominal, presión arterial alta, son pacientes hipertensos, intolerancia a la glucosa en ayunas, con cifras mayores a 150 gramos por decilitro, niveles elevados de triglicéridos, más de 150 por decilitro, y niveles bajos del colesterol HDL, que es el buen colesterol, definido como menos de 40 miligramos por decilitro en los hombres. Entonces, estas características nos van a hacer el diagnóstico de un síndrome metabólico que se relaciona mucho con el déficit de testosterona, ¿no? Entonces, el síndrome metabólico relaciona con la presencia de síndrome metabólico que a su vez puede aumentar aún más el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? En conclusión, diríamos que en estos pacientes con sospecha de un síndrome metabólico, puede ser necesario realizar un estudio hormonal con el fin de determinar los niveles de testosterona en la sangre en caso de que exista juntamente con esto un síndrome de déficit de testosterona, lo cual se deberá evaluar la presencia de síntomas concomitantes, así como la idoneidad de un tratamiento sustitutivo con testosterona de forma individualizada, ¿no? Por cada paciente. Entonces, recordar que el nivel de deseo sexual se asocia con el nivel de testosterona sérica. Los pacientes con testosterona sérica baja tienen menor nivel de deseo sexual. Y el tratamiento con la testosterona aumenta el nivel del deseo, las erecciones nocturnas y la frecuencia de las relaciones sexuales. Siempre cuando el paciente viene, hay que saber interrogarlo, ¿no? El paciente a veces, por vergüenza, porque todavía esto lo manejan como un tabú, no les expresa adecuadamente sus molestias. El paciente muchas veces confunde la falta de erección con la falta de deseo sexual. Viene a la consulta y dice, doctor, como que no tengo ya ganas de tener relaciones, ¿no? O ya no quiero tener relaciones. Entonces uno les pregunta, ¿pero que no tiene ganas? No, es que ya no se me para, ¿no? O sea, no tiene erección. Entonces una cosa es, pero las ganas las tiene, sí, te dicen, quisiera estar con su esposa, con su pareja, pero al no tener erección se bloquea. Entonces, una cosa es el nivel de deseo, que tengas ganas de tener actividad sexual, y otra es muy diferente, que puedas hacerlo a través de una erección. O sea, hay que individualizar bien estos dos problemas para poder ayudar a ese paciente. Bueno, hasta ahí la segunda parte. Entonces,
No sé si hay alguna pregunta hasta aquí para poder resolverla antes de continuar con la segunda parte y darnos un pequeño break. Doctor, una consulta. A ver, dime, Nelly, esto, ¿no? Sí, A doctor. ver, Nelly. En personas con hipopituitarismo, ¿cuál sería el tratamiento en caso de que ya no tiene, ¿no? La producción de testosterona? Por eso, ahí lo que hay que ver es el origen de la deficiencia, ¿no? Si es un problema, digamos, más amplio como una disminución de toda la función de la hipófisis, y es un tema de tipo endocrino, ¿no? Tendría que iniciar con un manejo endocrinológico para ver cuánto mejora el tema también de la secreción de testosterona. Pero estamos hablando, ahí estamos hablando de un hipopituitarismo, ¿no? Que es otro tema ya del cual no hemos comentado acá. Pero yo estoy hablando solamente cuando hay una deficiencia localizada de testosterona, ¿no? Pero no de una deficiencia endocrina mayor. ¿Alguna Oh, otra ya, pregunta? gracias. Doctor, una consulta sobre la anterior clase. Ahí está Liliana. Los pacientes adolescentes hoy en día, que es muy frecuente que tengan ya diagnósticos de depresión y usan los inhibidores de serotonina, en estos pacientes que tienen este mayor, ¿cómo decir? Eh, mayor largo plazo para la eyaculación, en ellos no causaría siendo adolescentes al no poder tener esa actividad sexual correspondida que tenía antes, algo malo, no sé, tengo esa duda. O sea, en los pacientes que usan medicamentos como los antidepresivos, ¿no? Si les va a producir un efecto en el tema de mejorar su erección, generalmente en gente joven no se nota la diferencia, ¿no? Nosotros estamos hablando de gente mayor, ¿ya? ¿No? Pero en gente joven que tiene una buena erección y toma estos medicamentos, bueno, pues notará su erección igual que antes, ¿no? No lo va a notar mejor ni peor. La diferencia está en aquellos que no tienen elección. En esos casos sí se va a notar cuánto de beneficio tienen. O sea, Ah, pues, ahí casi es indiferente. ¿Alguna otra duda o algo que quieren que se amplíe? Vale, si no hay más inquietudes, vamos a tomarnos un break de unos minutos, unos 3 a 5 minutos, y volvemos con la segunda parte de esta presentación de esta mañana. Listo.
Bueno, ¿me escuchas, Arnold? Ahora sí, doctor, lo escucho. ¿Te ve la presentación? Sí, doctor. Ya, vamos a comenzar, ¿eh? Bueno, vamos a ver entonces ahora de lo que es la infertilidad masculina, cuáles son las causas y cómo se hace un diagnóstico en este tipo de pacientes. Bueno, la infertilidad se trata de una enfermedad del sistema reproductivo masculino o femenino que consiste en la imposibilidad de conseguir un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales habituales y sin protección. En esto hay que tener claro que tiene que ser, cuando hablamos de 12 meses, en una pareja que viva junta, ¿no? Durante los 12 meses y que no use ningún tipo de método anticonceptivo, ¿no? Es importante porque a veces hay parejas que pues no se ven años, pero no viven juntos, ¿no? Entonces, ni modo, ¿no? O sea, siempre tienen que vivir juntos, tener una vida de relación y más o menos después de 12 meses que podemos evidenciar ese problema, entonces diremos que es un diagnóstico de infertilidad, hay que buscar las causas. Se ha visto que en las parejas infértiles las causas de infertilidad se comparten, ¿no? Un 35% es de causa masculina, que lo estudiamos nosotros los urólogos, y un 35% de causa femenina que lo estudian los ginecólogos. Un 20% es mixta y un 10% pues es de origen desconocido, ¿no? Eso no es tan fácil saber por qué una pareja no puede tener hijos. La clasificación se hace en base a que se habla de infertilidad primaria en aquel paciente que nunca en su vida ha podido procrear, ¿no? Y infertilidad secundaria en aquel paciente que ha podido procrear antes, al menos una vez con anterioridad, ¿no? Que se evidencie pues que también sea el hijo de esa persona. Esto ocurre más en varones, ¿no? A veces no siempre pues, se puede acreditar que tu pareja que tiene un hijo supuestamente tuyo sea tuyo, ¿no? Salvo que te hagan la prueba del ADN. Pero en aquellos que nunca han tenido hijos, se habla de primaria, y en aquellos que ya tuvieron y luego no pueden tener, se habla de una infertilidad secundaria. Siempre hay que preguntarle al paciente a qué se dedica, ¿no? Si ha habido antecedentes de criptorquidia, o sea, el testículo no descendido en la infancia, si ha tenido problemas de parotitis o papera que le involucró tener un leucopidimitis, si no tiene diagnóstico de varicocele, que es una dilatación venosa normal de las venas al escroto, si no ha tenido enfermedades venéreas como sífilis, de repente, ¿no? O gonorrea y otras enfermedades, o no ha sufrido golpes o traumatismos en el testículo, que no ha sido operado anteriormente por alguna razón. A veces los que operan hernias, pues también ligan los conductos eferentes, ¿no? Entonces hay que tener medios quirúrgicos ahí presentes. Si el paciente es adicto, consume algún tipo de medicamento y qué tipo de hábitos sexuales tiene, ¿no? Hay personas hay culturas en las cuales, pues, a veces no llegan a eyacular, tienen relaciones, pero no eyaculan o eyaculan afuera, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que preguntarle al paciente. A nivel de ocupación de un paciente, se ha visto que hay disruptores endocrinos que son gonadotoxinas que puede tener este paciente, ¿no? Y uno de esos tiene que ver con la hipertermia escrotal. El aumento de la temperatura a la que está sometido el escroto afecta negativamente la espermatogénesis, ¿no? Entonces, oficios sometidos a la temperatura, por ejemplo, panaderos o uso de suspensores, inmersión en agua caliente, saunas, o algunos contaminantes industriales o ambientales como el dióxido de sulfuro o el monóxido de carbono también te pueden producir, pueden actuar como disruptores endocrinos, ¿no? La criptorquidia se entiende por la falta del descenso testicular, ¿no? Siempre hay que preguntarse la orquidopexia si va antes del año de edad, ¿no? Perdón, o sea, siempre hay que tener en cuenta si la cirugía, la orquidopexia es una cirugía donde se baja quirúrgicamente el testículo al escroto, si ésta se ha realizado antes del año de edad. Entonces esto puede reducir el riesgo de complicaciones de la criptorquidia y, por ejemplo, pues también de la esterilidad del cáncer de testículo, sobre todo, ¿no? Se dice que un testículo pues debería ser máximo operado hasta el año y medio, ¿no? Si no, después hay un riesgo de cáncer en el futuro cuando ese chico crezca. Entonces, puede ser la criptorquidia unilateral o bilateral, es el peor pronóstico cuando es bilateral.
la edad, como les digo, a la que se trató este niño, se le bajó el testículo, y ese por peor pronóstico se le dio tratamiento quirúrgico por fracaso del tratamiento médico, ¿no? Hay que tener presente que puede ser un paciente potencialmente infértil. Las enfermedades venéreas les he mencionado, como la gonorrea, clamidia, sífilis, el herpes genital, ¿no? Sobre todo la gonorrea y la clamidia, que son frecuentes, pueden llevar a una infertilidad. Las parotiditis, sobre todo en varoncitos, van a saber si fue pre o postpuberal y si se complicó, ¿no? A veces estas parotiditis se complican con una inflamación del testículo, que es una orquitis, porque el virus también, que digamos, asienta la parótida, va al tejido testicular. Siempre recordar cuando tengamos pacientes que han tenido orquitis o fiebre burleana, que es el otro nombre con lo que se conoce, o paperas, ¿no? Esta orquitis, o sea, la inflamación del testículo secundaria a este problema, es considerada como una complicación de la parotiditis y es una causa frecuente de infertilidad. Los exámenes patológicos basados en biopsias testiculares de pacientes con orquitis por parotiditis han revelado que tienen grados variables de daño permanente en los túbulos seminíferos, especialmente en los casos agudos, ¿no? Entonces, siempre valorar este tema, sobre todo en aquellos que presenten cuadros de infertilidad. Sobre esto les van a preguntar en los exámenes de evaluación como el ENAM, ¿no? Que se toma a nivel nacional, para valorar su título de médico cirujano. No sé si ahora lo seguirán tomando, la verdad que no estoy al tanto, pero bueno. Hasta el año 2011 que tomaba este examen, había una pregunta que se dio sobre esto. La pregunta 1382 decía, varón de 30 años con antecedente de orquitis bilateral, postparotiditis en su infancia, acude a la consulta por esterilidad. ¿Cuál es la estructura testicular probablemente comprometida? Era la pregunta. Orquitis bilateral. ¿Alguien tiene su audio prendido, por favor? A ver, revise lo que se está escuchando aquí, para que no interrumpa. Apaguen su audio, por favor. Bueno, entonces, esa es la pregunta. Varón de 30 con antecedente de orquitis bilateral, decía, postparotitis en su infancia, acuela aguda por esterilidad. ¿Cuál es la estructura que se dio probablemente comprometida? Esas eran las alternativas. ¿Cuál creen que sería la respuesta correcta? ¿Alguien tiene idea? La, ¿Perdón? ¿Me escuché bien? la, ¿Qué alternativa? la B, doctor. La B. Muy bien, ¿no? El túbulo seminífero. Otros son fibras, son capas del escroto, ¿no? Pero el túbulo seminífero tiene que ver con el camino de los espermatozoides. Entonces, hablemos algo acerca del varicocele, ¿no? El varicocele es una dilatación, así como generalmente se producen a nivel de miembros inferiores las varices, sobre todo en mujeres. A nivel del escroto se produce una especie de varices, pero de las venas de este plexo venoso, ¿no? Que va al testículo. Eso se conoce como varicocele. O traumatismos escrotales, ¿no? Aquellos que han sufrido golpes muy fuertes de los genitales, sobre todo los testículos, que pueden en larga repercutir, ¿no? También los antecedentes quirúrgicos. Es importante que se han aplicado casos de ligadura iatrogénica de los conductos diferentes durante la herniorrafía, ¿no? Gente que lo operan de hernia, a veces sin querer les ligan los conductos diferentes, ¿no? Antiguamente, bueno, ahora ya no se ve la castración también en los seres humanos, la técnica que tener retirar los órganos sexuales en hombres, ¿no? Que quedan como eunucos, ¿no? Y el caso muy conocido de una obra literaria de Farinelli, que era el castrado, ¿no? Hasta películas han hecho sobre esto, que fue un muchacho pues que era eunuco, ¿no? En su vida. Adicciones y o consumo actual de medicamentos, ¿no? Entonces, les había dicho que muchos que se dedican al fisioculturismo se aplican
esteroides, ¿no? Entonces, el uso de esteroides anabólicos androgénicos, como la testosterona, la testosterona, la androlona, y sus derivados, tienen un efecto anabólico génico. Es el aumento de las calorías, suele más que sus músculos, pero a la vez pueden afectar errores, incluso en algunos se atrofian hasta los testículos, ¿no? Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta. ¿Me sigue, no, Arnold? Sí, doctor, se volvió a cortar unos segundos, Pero ya está, pero ahorita. sí, sí. Bueno, hay bloqueos adquiridos, ya que se hacen, pues, obviamente, a voluntad del paciente, como la vasectomía, ¿no? La vasectomía, pues, generalmente es una cirugía poco reversible, ¿no? Actualmente a veces hay pacientes que luego de haberse operado quieren revertirlo, pero el éxito de reversión es muy bajo, de un 6%. Y usualmente después de una vasectomía deben de pasar por lo menos 3 meses, unos 90 días, hasta que el semen salga ya sin espermatozoides, ¿no? Porque al momento de la ligadura pueden quedar espermatozoides en la parte distal del deferente que no se compromete, y esos pueden seguir saliendo, ¿no? Es lo que se le recomienda al paciente para que tenga seguridad de que ya no va a poder embarazar a una mujer que se ha hecho la vasectomía, por lo menos esperamos 3 meses o cuidarse con un método hasta que lo ideal sea un espermatograma, esa es la que ya no tiene espermatozoides, ¿no? En el eyaculado. En la cirugía de ingle o hernia también se puede producir una obstrucción del punto deferente de tipo iatrogénica y algunas infecciones bacterianas como la prostatitis crónica en mayores de 35 años no pueden producir también problemas en los espermatozoides, así como las clamidias trachomatis en pacientes más jóvenes. Sobre eso también preguntaron en el ENAM el 2003, en este examen, decía, después de una vasectomía se debe usar un método de respaldo para la seguridad anticonceptiva hasta después de, y tenía que poner uno el tiempo en los cuales ya le garantizaba que no vaya a tener problemas. Entonces, esas eran las alternativas. ¿Cuál creen ustedes, de acuerdo a lo que hemos comentado, que sería la respuesta correcta? La A, doctor. 90 días, doctor. Ah, muy bien, ¿no? 3 meses o 90 días ya se le puede decir al paciente que ya no es necesario que use un método anticonceptivo porque ya debería tener solo espermatozoides, pero siempre recuerden, mejor pida un espermatograma para ver si existen todavía espermatozoides. Pero ya después de 3 meses es imposible si la vasectomía ha sido bien hecha. Ahora, si la vasectomía no ha sido bien hecha, ahí viene el problema, ¿no? A veces se liga un deferente solamente en ambos lados y el otro queda libre. Entonces no se da cuenta el cirujano que no lo ha ligado. Espermatozoide, ¿no? Pero mejor siempre un espermatograma, no confiere solo con el tiempo. Entonces, en el laboratorio, la prueba mandatoria se les 2 a 3 muestras, una sola, una glomerulina verano, no basta, tiene 2 a 3 muestras. Hay que tener mucho cuidado con la recolección de la muestra. Hay un aumento del 25% en la concentración por día de abstinencia en los primeros 4 días. Y la motilidad, o sea, el movimiento y la morfología pueden estar afectados por la abstinencia prolongada. O sea, tampoco es que el paciente espere pasarse la espermatograma un mes, ¿no? Basta con 4 días suficiente y se debe hacer un espermatograma de haber tenido abstinencia sexual. ¿Cuánto es lo normal o el promedio, no? Esto ha ido variando con el tiempo. ¿Cuánto es lo mínimo que hay que tener para poder lograr un embarazo sin problemas? Entonces, actualmente los límites de la normalidad según el volumen del esperma eyaculado no debe ser por menos de centímetros. Doctor, disculpe, se le está escuchando algo Un entre... centímetro y medio cúbico de volumen, ya que si esto fuera menor hablamos de una hipospermia. Con respecto al Doctor, recuento, no
variado esto. Ahora, Doctor Peter. Disculpe, se le escucha a ver, entrecortado. vamos a debe ser la señal. Pues, a ver, un momento. Sí, por eso estoy moviendo el celular para ver la señal. Y a ver si todo está bien. No es esta señal, no, pues está bien, está bien. Bueno, ¿ahora me escuchan mejor o sigue entrecortado? Arnold. Sí, doctor. Ya se le escucha, creo yo, mejor. Bueno, entonces con respecto a la concentración, estamos hablando que no debe ser menos de 15 millones por centímetro cúbico. Entonces, esa es digamos, la concentración de espermatozoides. O sea, y hablamos de que la progresividad, o sea, la movilidad de los espermatozoides no debe ser menor al 32%, ¿no? Si es menor, ya hablamos de una astenosospermia. Y la vitalidad es que no debe haber menos de 58% de espermatozoides vivos, ¿no? Si se produce menos de ese porcentaje, se ve de necrozoospermia. Y la morfología, ¿no? Por lo menos debe haber 4% para arriba de normales. Cuando es menos de esto, se habla de una teratospermia. Entonces, todo eso va a ir en contra de la fertilidad, ¿no? Eso datos a tomar en cuenta. También hay algunas pruebas que se pueden hacer a la vez que se toma la muestra del semen, que es el MAR test, ¿no? Espermatograma basal, que mide los anticuerpos que puede haber contra los espermatozoides unidos a la superficie de los gametos en un semen fresco. Se dice que es positivo cuando la alteración inmunológica supera valores al 50%, ¿no? Es decir, la unión de esos anticuerpos a los espermatozoides afectan su movilidad de manera que estos no pueden ascender por el tracto reproductor femenino ni llegar a las trompas de falopio para poder fecundar el óvulo, ¿no? Entonces, eso también hay que valorar, ¿no? La prueba del MAR test, que no debe ser mayor al 50%. Luego también hay que tomar en cuenta la valoración hormonal de estos pacientes, ¿no? La secreción de hormona luteinizante y folículo estimulante elevados ayudan a diferenciar insuficiencia testicular primaria de la secundaria. Es una forma también de hipogonadismo donde el problema está en los testículos, ¿no? Pero si la folícula estimulante y la luteinizante están disminuidas, el hipogonadismo puede ser secundario o hipogonadotrópico, ¿no? Que es una forma de hipogonadismo donde el problema está a nivel de hipófisis o hipotálamo. Entonces es importante por eso medir siempre estas gonadotrofinas. Los estudios inmunológicos es la presencia de anticuerpos antiespermáticos en el eyaculado, que es una causa también de infertilidad masculina de tipo inmunológico, y se encuentra en un 3 a 7% de los pacientes infértiles, con antecedentes de inflamación de vías urinarias, lesión o torsión testicular y vasectomía previa. También puede haber erupción espontánea y una pobre movilidad de los espermatozoides. Entonces, ¿qué medidas generales se debe tomar en un varón infértil, ¿no? Recomendarle dejar de fumar. ¿Por qué? Porque la nicotina reduce los antioxidantes del plasma seminal. Recomendarle que tenga relaciones sexuales con frecuencia porque esto aumenta la producción de espermatozoides no seniles, o sea, más jóvenes. Reducir la ingesta de alcohol, porque el alcohol puede suprimir la espermatogénesis. Evitar usar calzoncillos tipo boxer o tomar baños calientes, ¿no? Porque el calor suprime la espermatogénesis. Evitar pesticidas, herbicidas, calor y radiación en el trabajo, porque todos estos deterioran la espermatogénesis. El tratamiento de la infertilidad, bueno, tiene que ver cuando hay un varicocele, pues hay que hacer una ligadura de estos vasos varicosos para disminuir la temperatura a la que está sometido el testículo por este flujo enlentecido. Cuando el paciente ha sido sujeto a una vasectomía, se puede intentar una vasostomía con microcirugía. El éxito no es muy bueno, pero al menos se puede intentar. Y en algunos casos se puede hacer electroeyaculación con sondas rectales. Los nervios son estimulados de forma controlada. Y finalmente, si esto no resulta, entonces ya tenemos que echar mano de los métodos de reproducción asistida, ¿no? Entonces, para elegir qué método se puede usar con mayor, digamos, éxito, va a depender mucho de la cuenta de espermatozoides, ¿no? En pacientes que tienen, por ejemplo, de 3 a 5 millones de espermas móviles, se puede probar con una inseminación directa, ¿no? Intrauterina del esperma, y puede ser suficiente.
Con pacientes que solo presentan menos de 1.075.000 solo de espermatozoides móviles, acá sí hay que hacer lo que se llama la fertilización in vitro. Y si el paciente con la justa produce al menos 20 espermatozoides móviles, en este caso ya hay que aplicar lo que es el ICSI, ¿no? Es una inyección intracitoplasmática de espermatozoide directamente en el ovocito, ¿no? Estas terapias, mientras más complejas son, más costosas son, ¿no? Y a veces un poco de alcanzar por los pacientes. Bueno, hasta ahí la primera parte de este segundo bloque, que hemos hablado de infertilidad. Ahora vamos a la parte final, que tiene que ver con lo que es la sexología clínica. ¿Se ve Arnold, su presentación? ¿Se escucha? Sí, doctor. Bueno, vamos entonces con la última parte, que es la visión panorámica de la sexología clínica. Primero, tener claros algunos conceptos. Cuando hablamos de sexo en biología, el sexo viene a ser el conjunto de las peculiaridades que caracterizan a los individuos de una especie, dividiéndolos en masculinos y femeninos, y hacen posible la reproducción, que se caracteriza por una diversificación genética, que es una variedad en la composición de los genes que se manifiesta entre los individuos de una misma especie. O sea, sexo, división, macho, hembra, masculino, femenino. Sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, ya es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que caracterizan a cada sexo. Es decir, sentir y pensar como hombre o mujer, y el comportamiento que se ve de la sociedad para cada sexo. Entonces, esto ya tiene que ver con la sexualidad propiamente dicha. Y la sexología ya viene a ser la disciplina científica y humanística que estudia los problemas relativos al sexo y la sexualidad, en sus dimensiones biopsicosociales y culturales, en sus aspectos normales, disfuncionales y patológicos, ¿no? Después de 1987, la Organización Mundial de la Salud definió lo que es la salud sexual como un derecho básico del ser humano. Los postulados de la Organización Mundial de la Salud serían razón suficiente para que el médico desde la atención primaria se involucrara en el estudio y tratamiento de la sexualidad de sus pacientes, cosa que antes no era considerado así. La prevalencia de disfunciones sexuales se han elevado últimamente, tanto así que para Master y Johnson, que estudiaron muy a fondo esto, desde 1966, un 50% de parejas heterosexuales presentaba algún tipo de disfunción sexual. Uno de cada tres pacientes los que acuden a consulta por disfunción eréctil presenta una patología oculta, siendo las más frecuentes las dislipidemias en un 27%, las diabetes en un 22% y la hipertensión arterial en un 20%. Porcentajes mínimos ya tiene que ver la ansiedad, un 18% del paciente, la depresión, un 14%, problemas urológicos, promedio hecho un 4%, ¿no? Pero recordar el tema de dislipidemias, diabetes, hipertensión arterial, que tiene que ver mucho también, como se había hablado en la clase anterior, del síndrome metabólico, ¿no? Recuerden ese dato. La sexología clínica es una disciplina que se ocupa de estudiar la sexualidad humana y atender todos aquellos problemas que surjan en torno a las distintas fases de la respuesta sexual, ya sea el deseo, la excitación o el orgasmo. Todo órgano del cuerpo humano puede alterarse en un momento de la vida. Por ejemplo, el corazón, el estómago, el riñón, el páncreas, etc. Así también con la misma naturalidad, y eso viene con el tema tabú, con que se tratan estos temas, se deberían de resolver los problemas del pene, la vagina, el útero, los testículos, ¿no? Todavía se tiene un poco de temor, ¿no? Un poco de recelo de hablar de estos temas de manera libre, ¿no? Y hay problemas de neurología, pues se resuelven los problemas orgánicos, propiamente dicho, del aparato reproductor masculino, ¿no? Y la ginecología resuelve los problemas orgánicos del aparato femenino.
mientras que los trastornos netamente funcionales de ambos sexos deberían ser resueltos por la sexología. O sea, lo que es orgánico en el varón, la urología, en la mujer, la ginecología. Y los que son problemas netamente funcionales, tendría que ver la sexología como especialidad. Sobre la respuesta sexual se ha investigado mucho, pero todavía se tiene presente como un gold estándar el esquema de Master y Johnson de la respuesta sexual, que data de 1966, imagino. Por sus 4 fases, la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Sin embargo, en el 1979, Helen Kaplan, ¿no?, introduce el concepto de una fase previa a esta, que es el deseo sexual, la cual es aceptada actualmente por toda la comunidad científica, ¿no? Entonces, recordar que eso lo vemos gracias a Helen Kaplan. Ahora, al igual y a diferencia de los demás órganos, los sexuales propiamente dicho, tienen para su funcionamiento una relación muy estrecha con la mente, los pensamientos y las fantasías. Si nosotros comparamos el funcionamiento del corazón, que es automático, del hígado, de otros órganos, comparados a los órganos sexuales, vamos a ver que para que estos, los últimos, los sexuales, funcionen adecuadamente, hay una relación muy estrecha con la mente, los pensamientos y las fantasías, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. Una cosa es el sexo como órgano y otra la función sexual. Una cosa son las alteraciones de los órganos sexuales y otras son las alteraciones de la función sexual, el ejercicio de la función sexual, a diferenciar. Existen variantes fisiológicas sexuales. La primera es la variante fisiológica sexual de persona o objeto, que es la que activa el funcionamiento sexual. La segunda es la variante fisiológica del método, ¿no?, elegido para desencadenar el ejercicio de la función sexual. Y el tercero es la variante fisiológica sexual de la frecuencia, ¿no?, del ejercicio de la función sexual. O sea, todas estas variantes fisiológicas se pueden alterar y dar origen a problemas o patología de la función sexual. Falla en la persona, objeto, método, frecuencia. ¿Cuáles son las alteraciones de enfermedades de los órganos sexuales desde el punto de vista orgánico, ¿no? Tenemos alteraciones genéticas cromosómicas, alteraciones de la anatomía, enfermedades infectocontagiosas y alteraciones cerebrales, ¿no? En alteraciones genéticas cromosómicas, por ejemplo, síndrome de Turner, Klinefelter. En alteraciones de la anatomía, hermafroditismo, pseudocromatismo, enfermedad de Peyronie, útero bicorne. En enfermedades infectocontagiosas, sífilis, gonorrea, VPH, vaginosis, herpes. Y en alteraciones cerebrales, desórdenes en el núcleo supraquiasmático o desórdenes en el núcleo dismórfico, como es el transexualismo. Entonces, todo eso tiene que ver con fallas en los órganos sexuales. Y las alteraciones propiamente que vamos a ver en este tema son alteraciones de la función sexual, ¿no? Habíamos dicho que pueden haber alteraciones de la situación o estímulo sexual, ¿no? Por ejemplo, que estimula a una excitación en algunas personas, por ejemplo, la pedofilia, ¿no? Hay algunos tipos que se estimulan con el sexo con niños, por ejemplo, ¿sí? Esto es una alteración de la situación estímulo sexual que desencadena su aberración. Hay alteraciones en el método utilizado, ¿no? Algunos no se satisfacen con una relación convencional, sino son métodos que utilizan a veces actividades tipo sádicas, ¿no?, sadismo. O alteraciones en la frecuencia sexual, ¿no? Por ejemplo, las mujeres con ninfomanía, que no basta con uno, sino tener varias parejas y tener varias relaciones simultáneas. O lo otro, el deseo sexual inhibido, que no funciona, pero con nadie, ¿no? También tenemos las alteraciones de la respuesta sexual. Ejemplo, pues la disfunción eréctil o la disfunción orgásmica, ¿no? Alteraciones en el tiempo de funcionamiento. Los que son muy precoces, eyaculación precoz, o lo contrario, la prolongación retardada, o el orgasmo prematuro o el orgasmo retardado. Estos son problemas que tienen que ver de acuerdo a la función que está alterada, y vamos a tratar de ver cada uno de ellos. Con respecto a las alteraciones de la situación estímulo sexual, llamadas parafilias, hay una ayuda de administración del estímulo sexual, se refiere al objeto, a una persona específica. Lo usual es que deberían
todos tener una relación de tipo heterosexual, o sea, varón o hembra. Sin embargo, hay algunos seres o personas que son homosexuales, que es la relación varón-varón, hembra-hembra. Nosotros por cuestiones de tipo, digamos, de nuestra fe, nuestra religión, los que somos adventistas, pues esto lo vemos como un pecado, ¿no? Pero cuando vemos pacientes es una patología, ¿no? Luego también los bisexuales, que tienen relaciones tanto con hombres como con mujeres, o la zoofilia, que es relación entre el varón, perdón, el ser humano y un animal, ¿no? Todo eso tiene que ver con el objeto o persona específica. Luego también tenemos otras parafilias, de hecho como la pedofilia, ya esto queda para que ustedes investiguen, zoofilia, gerontofilia, triolismo, fetichismo, necrofilia, urofilia, coprofilia, misofilia, pornofilia y travestismo. Averiguan bien y son alteraciones del estímulo, situación sexual. También estas tenemos disfunciones a nivel de la pareja, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de disfunción sexual de tipo 1, no pueden comprender alteraciones de la función sexual con otra persona distinta a su pareja, ¿no? Ellos o ellas pueden autogratificarse, más frecuente en varones, tienden a la cronicidad. O sea, no pueden comprender alteraciones de la función sexual con otra persona distinta a su pareja, de tipo 1. En el tipo 2, hay una caída de la función sexual con su pareja, pero sí con otras u otras. Esto es lo contrario al anterior. Funcionan bien al autogratificarse, tienen la severidad y hay historia de discordia marital, ¿no? Luego también viene lo otro, son alteraciones en el método utilizado. Entonces acá hay diferentes variantes como el sadismo, que provoca dolor o sufrimiento. El masoquismo, que es sentir dolor o sufrimiento, es lo contrario, esa es la relación entre un sádico y un masoquista, son correspondientes o relacionadas. El exhibicionismo, que muestra los genitales en público por sorpresa. El travestismo, que es vestirse con ropa del sexo opuesto. El escotofilia o voyerismo, observación de los genitales. El frotismo, que es frotar el cuerpo contra otras personas de forma disimulada. Sobre todo, esto se ve mucho cuando se viaja en vehículos que están demasiado llenos, ahora no tanto como antes, ¿no? Y había contacto a veces entre las personas, y es una forma de frotismo que es un método utilizado para poder llegar a una satisfacción sexual. El teléfono escaptología, tenía que ser una transmisión telefónica obscena, y la clismafilia, sentir placer al ser sometido a los enigmas, ¿no? Todas estas variantes son del método utilizado. Hay alteraciones en la frecuencia sexual, una frecuencia excesivamente alta, por ejemplo, la hipersexualidad, la ninfomanía, mujeres que no se satisfacen con un solo varón, fibrosis femenina, o la sapiriasis, ¿no? Que es lo contrario, es la masculina que no se ve con una sola mujer. Esto es cuando la frecuencia es alta, pero existe lo contrario, cuando la frecuencia es baja, cuando hay un síndrome de pobre respuesta sexual o una inhibición del deseo sexual, una anorexia sexual se conoce. Luego también tenemos dentro de las alteraciones de la respuesta ya sexual, la característica principal es la ausencia total o parcial de una de las fases de la respuesta o ciclo sexual, ¿no? Ya hemos dicho que la respuesta sexual tiene que ver con la excitación, meseta, orgasmo, resolución, ¿no? Y uno de estos en la respuesta, pues, un problema frecuente es la disfunción eréctil, ¿no? El paciente no consigue, pues, digamos, completar estas fases de la respuesta sexual. En el varón, en esta fase, tenemos la disfunción eréctil, ausencia de la fase de excitación y meseta, no la consigue. Incompetencia eyaculatoria, disminución o disfunción eyaculatoria, se refiere a la ausencia de eyaculado, puede ser anterógrado o retrógrado, en presencia de un estímulo sexual adecuado, ¿no? A nivel de la mujer, alteración a nivel de la respuesta sexual, puede haber una disfunción orgásmica tipo 1, que es la frigidez, que es la ausencia de las fases de excitación y meseta, o la disfunción orgásmica de tipo 2, que es la ausencia de las fases orgásmicas y resolutivas. Alteraciones musculares a nivel vulvar en la fase de excitación, vaginismo, debilidad, poco oxígeno, o alteración vascular a nivel vaginal durante la fase de excitación. Y eso también puede llevar a exceso de lubricación vaginal o déficit de lubricación vaginal que hace pues relaciones sexuales dolorosas en la mujer. Luego también están las alteraciones en el
tiempo de funcionamiento, ¿no? Cuánto dura la relación. En varones, cuando es un tiempo excesivamente rápido, son los eyaculadores precoces. Y cuando es demasiado lento, es la eyaculación retardada. En mujeres, cuando el tiempo excesivo rápido es un orgasmo prematuro, y cuando el tiempo es excesivamente lento es un orgasmo retardado. Tiene que ver con el tiempo de funcionamiento. Bueno, hasta ahí más o menos les he hecho un resumen bien escueto, pero no he dejado de tocar puntos que los van a ver y que hay que ahondarlo ya de manera, digamos, con lectura personal, ¿no? Bueno, con respecto al tercer y cuarto tema, ¿alguna pregunta para poder conversar sobre eso? Doctor, una pregunta. ¿Factores traumáticos pueden asociarse a la infertilidad? Claro, o sea, cuando hay un traumatismo, digamos, a veces muy severo a nivel de los testículos, puede producir muchas veces que muchos testículos se alteran o algunos pueden ir incluso a la cirugía cuando están demasiado dañados, como hemos visto o vamos a ver más adelante en otros temas que les voy a explicar cómo el asunto del traumatismo genitourinario. Puede un trauma de ese tipo llevar pues a la infertilidad, ¿no? Y siempre hay que ver si el daño es bilateral o unilateral. Unilateral. Cuando es bilateral es más complejo, ¿no? Más trágico cuando es solamente el compromiso unilateral, cuando solo uno de los órganos se compromete. Pero si un traumatismo puede, ¿no? De alguna forma, dar problemas de infertilidad futuras, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud que alguien desee manifestar o comentar algún caso? Doctor, una consulta, buen día. Dime, Araceli, eres tú, ¿no? Sí, A ver, con respecto a la vasectomía, eh, había leído, bueno, algunos que era reversible, otros irreversible, no sé si podía un poquito quizás aclarar sobre ello. la vasectomía, al igual que el bloqueo tubárico en la mujer, son métodos que se catalogan como definitivos, ¿no? Pero, al menos a nivel de vasectomía que me estás preguntando, todavía se puede intentar hacer una vasostomía, ¿no? Que es tratar de extirpar la zona que ha sido ligada y hacer un afrontamiento, una anastomosis, ¿no? De ambos cabos del conducto deferente para ver si de esa manera se puede restituir el pasaje de los espermatozoides. Obviamente es un procedimiento de microcirugía, ¿no? Es un deferente pequeño y hay que tratar de hacer una anastomosis que una los dos cabos. Y el éxito, pues, está entre el 15 al 30% en la cirugía. Entonces, puede ser reversible, pero no con mucho éxito, ¿no? Aún así sea una buena vasostomía, muchas veces ya no se logra que haya recuento de espermatozoides en un espermatograma. Ok, doctor, gracias. Doctor, y en este caso, ¿cuál sería el mejor método para que la persona pueda tener hijo, ¿no? El varón. ¿Qué indicaría si ya tiene vasectomía? Si es un paciente que ha sido vasectomizado y no se puede lograr, digamos, restituir con una vasostomía, todavía le quedan los métodos asistidos, ¿no? Que hayamos mencionado, ¿no? Puede ser extraer espermatozoides de los testículos y los presenta directamente y hacer una inseminación artificial, ¿no? Y si no, pues ya lo que han visto, ¿no? El método de Elixir, lo que son métodos asistidos, ¿no? Bueno, eso lo hemos hablado con ustedes, creo que con el otro grupo, ¿no? Estoy mezclando. No hemos hablado todavía de... No, si les he explicado a ustedes. A ver, déjenme ver, déjenme ver... ¿Dónde está esto? Me voy a pasar la diapo, pero porque no ha quedado claro eso.
asistida aquí. A ver, un momento, un momento. Pues logran ver lo que es la presentación. Sí, doctor. Bueno, estos son los métodos alternativos. Si el paciente es vasectomizado y no responde a una vasostomía, tienen estos métodos con asistida para poder ayudarlo. Obviamente son métodos más costosos, pero son efectivos, ¿no? Como pueda tener un hijo, ¿no? Ese paciente. Ya, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, vamos a tener otra clase con ustedes el próximo martes, ¿no? Porque así está puesto en el cronograma que tenemos ahí. Y le voy a pasar a su delegado los temas en PDF para que lo tengan ahí, lo puedan revisar de tal manera que la información va a quedar con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo por el día de hoy y ya seguiremos el próximo martes continuando con las clases. Gracias, Listo, doctor. doctor. Está bien, Muchas doctor. gracias. Muchas Pase buen gracias. día. Nos vemos.